Hermanos, buenas tardes. Me dieron la hora más difícil para predicar. ¿Que no es cierto? Entre los hispanos, después de la comida tenemos una siesta, hermanos, una siesta. Si se le pone en su corazón tomar una siesta, aproveche, por favor. Pero hágalo con peligro, porque, bueno, me han dado un tema esta tarde, hablando sobre el rol del varón. Primera carta de los Corintios, capítulo 16, si pueden abrir sus Biblias a ese texto. Estamos hablando del rol del varón, el rol del hombre, el hombre cristiano principalmente. Vivimos en tiempos muy difíciles hoy en día para todo cristiano, pero más cuando hablamos del hombre cristiano, el varón, sea soltero o casado, son tiempos bastante difíciles. Si hacemos un repaso del texto, un repaso del mundo del Nuevo Testamento, reconocemos que estos tiempos no son nuevos, estos tiempos difíciles no son nuevos. Hemos visto en la historia de la iglesia que han pasado tiempos bastante difíciles, reconociendo que cuando Pablo escribió a los Romanos, capítulo 1, la introducción al Evangelio que le dio en esos primeros 3 capítulos de los Romanos, comienza con un mundo bajo el juicio de Dios, porque habían rechazado el mensaje de Dios, el conocimiento. Y en eso Dios les concedió que este pueblo, este mundo, esta persona, fuera condenada a una mente depravada. Y allí en Romanos 1, capítulo 1, versículos 18 al 32, nos describe esta mente depravada que existía en aquellos tiempos. Uno ve ese mundo y se queda asombroso, asustado por ver un mundo tan depravado, y existe hoy en día también. Es decir, que hermanos en aquellos tiempos también estaban bajo esta presión. Pedro, en amonestando al pueblo de Dios en la primera carta que él escribió, que el tema es la santidad del cristiano. También en capítulo 4 expone el mundo de los gentiles, corrompido totalmente. Y nos amonesta de que uno como cristiano debe apartarse ese tipo de vida. El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en capítulo 3, dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Estamos en esos tiempos hoy en día, en los últimos días. Es decir, que en estos días hoy, no podemos decir nosotros que estos días son peor que otros, sino que son los mismos, pero van a venir tiempos difíciles para nosotros. Y con eso se puede añadir que cuando uno vive bajo la carne, no obedeciendo la palabra, dándose ir a la carne, a las obras de la carne, se manifiesta todo tipo de pecado y inmundeza. Entonces, estos tiempos son difíciles para todos nosotros y estamos siendo afectados por eso. Lo que sucede entre nosotros, la familia cristiana, tengo ya 51 años como pastor en la iglesia, y me preguntan en veces: ¿has visto cambios? He visto los cambios. He visto que la familia hoy está bajo más presión que estaba la familia hace 40 o 50 años. Hay dificultades hoy, hay problemas, estamos bajo presión, tiempos difíciles que nos están afectando. Está sucediendo algo entre el pueblo cristiano, que estamos regresando a las tradiciones paganas del pasado. Vemos en las iglesias hoy en Cristo que ya no
no queremos seguir lo que dice la palabra, sino estamos regresando a las tradiciones que ya nuestros padres paganos tenían en sus días. Es algo que uno tiene que ver. Estamos viendo también ideologías perversas que estamos ahora viendo. Nunca, en los últimos 10 días han sido 10 años, han sido años tremendos, donde lo que uno pensaba que era lo normal, ya ni es normal. La confusión del rol de sexo y con eso la confusión de la familia que nos están afectando. Y el que está promoviendo eso los Estados Unidos y Europa y el mundo hispanoamericano. Entonces también el resultado es que estamos siguiendo estos líderes de estas perversiones. Y ha habido entonces con eso la derrota de la familia. Madres solteras, creando hijos sin padres. El divorcio por todas partes, hasta en las iglesias, viendo los fundamentos teológicos perversos que existen entre las iglesias cristianas. Y vemos entonces las iglesias débiles. Entre nosotros aquí, usted ya sabe, iglesias fuertes casi no existen. No existen porque no hay familias fuertes. No hay familias fuertes. Y no hay familias fuertes porque el padre, el varón está ausente. Y es una crisis. Entonces, por eso tenemos esta conferencia para ver qué dice la palabra y cómo podemos sanar tocante la misericordia que Dios nos da sobre su palabra. Mi propósito en esta tarde es de examinar un texto muy clave. Aquí capítulo 16, versículo 13, un texto muy clave tocante el rol del hombre. Dice aquí en versículo 13, estar alerta, permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cuando comencé a predicar la palabra y me invitaron a tener conferencias para varones, este fue para mí un texto favorito. Cinco imperativos, 5 caracteres que se aplican al varón. Y me vino porque usa una palabra muy interesante en versículo 13. Portaos varonilmente. Una palabra que es hapax legamena, se usa solamente una vez en el Nuevo Testamento. En vez en cuando los apóstoles o escritores usan palabras muy raras. Esta palabra muy rara en el Nuevo Testamento. Y con eso de portarse como varón, vino el tema para predicar a los varones, a los hermanos, en las conferencias. Y vamos a tratar con este texto, viendo primeramente el contexto de estas dos palabras, portaos varonilmente. Segundo, vamos a ver el uso de esta palabra en el Antiguo Testamento. Y con eso vamos a ver entonces un ejemplo cómo se usa en el libro de Josué, capítulo 1. Y luego para terminar vamos a hacer unas implicaciones al masculino bíblico, es decir, la aplicación al varón cristiano. Vemos el contexto primeramente, el contexto aquí en este versículo 13 y 14. La palabra que se usa aquí, andrícese es la palabra griega. Andrícese, dígala. Viene de la palabra andré o de aner, que es el hombre. Sea como hombre. Sea como hombre. Hágase hombre. Y los autores dicen entonces portaos como varón, portaos como hombre. El contexto, primeramente, viendo estos 5 imperativos. Hay varios puntos de vista. Queremos hacer un repaso de los puntos de vista para ver que el punto de vista no viene solamente del varón, sino viene de toda la congregación, como el hermano David nos
nos habló tocante a Efesios capítulo 5. Por ejemplo, algunos dicen que esta es la suma de la vida cristiana, que el apóstol Pablo está dando una suma de lo que es que el cristiano debe de hacer de la vida cristiana. Y estos 5 imperativos quizás son esa suma. Obviamente se ve que la vida cristiana es más que eso, pero sí se ve que quizás es una suma. Otros, por segundo, dicen que es una exhortación breve de que uno sea fuerte en su fe, como se acostumbra Pablo, el apóstol, a terminar sus epístolas, en veces por ser largas o cortas, en veces termina con una fuerte exhortación, un clímax, como dicen en la predicación. Queremos terminar en aspecto fuerte. Entonces él usa esta breve exhortación como se acostumbra. Dice alguno que es como un general, una exhortación que un general le da a su ejército antes de la batalla. Es un ejército que tiene que estar listo, tiene que estar alerto, tiene que estar firme, valiente, fuerte y en todos unidos. Una exhortación al ejército. Otros, una tercera perspectiva es una exhortación a estar firmes en la fe. Noten el enfoque de este punto de vista es que el imperativo clave es la segunda. Ser firmes, estar firmes en la fe. Ese es el imperativo clave. Los otros cuatro vienen, lo rodean y lo apoyan y completan esta exhortación. Entonces Pablo está exhortando a que los hermanos estén firmes en la fe. Y en la fe significa en la doctrina que él enseñó en los Corintios y quizás también le está exhortando tocante toda la doctrina cristiana que existe. Noten que la fe no significa la vida de fe, sino el contenido de la fe, la doctrina. Ese es el punto de esta vista. La otra dice que es una exhortación a actuar con madurez. Noten la diferencia, que eso de portaos viralmente significa de ser maduro, ya ser hombre maduro. Pablo se está dirigiendo a la inmadurez de los corintios, ya capítulo 1, 2 y 3 y etcétera. Por eso comienza, y no sabéis, o lo he tratado como aquellos que son bebé todavía, estaban inmaduros, y la palabra andrícese entonces se enfoca en que sea un hombre, una persona madura, tener un valor maduro. Calvino dice que nos exhorta a una valentía masculina, otra vez exhortando de esta manera. Otros dicen que es una exhortación a actuarse con gran valor bajo fuego. Es decir, la palabra de portaos de esta manera ha sido adoptada, ya tiene historia. Compórtate como hombre, como varón, porque hay una diferencia en cómo se actúa la mujer y cómo se actúa el hombre. Y dicho y hecho, y se ve. Me acuerdo, hace muchos años, mi esposa y yo estamos casi recién casados, unos 10 años ya de casados, y nos dieron una oportunidad de ir a las montañas a una semana libre, de no predicar el domingo. Apartamos un departamento allá, una cabina en la montaña, y fuimos más mi esposa y yo a pasar un tiempo. Y todo preparado bien, había un lugarcito muy bien, y esa noche prendimos la fireplace, y la prendí, nos sentamos, apagué las luces un poquito,
un tiempo romántico, sin los niños, sin los plebes, sin los bookies, etcétera, nomás nosotros. Ahí sentado y la abracé poquito y luego cerca de la leña donde estaba allí se movió algo. Y dijo ella, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? Algo se movió. No, es la lumbre, está moviendo. Y luego otro momento, sí, ahí está, se movió otra vez. ¿Qué es? Y era un ratoncito que salió. Y salió y se me volvió loca. Esta esposita comenzó a gritar y estaba brincando y gritando en el sofá. Agárralo. Y un ratoncito pequeño estaba allí tratando de que se me fue y se escondió por ahí. Y ella gritando y dijo, vámonos. ¿Cómo que vámonos? Yo no duermo en este lugar. Y hermana Head, esa noche tuvimos que irnos para atrás a Los Ángeles. Y entonces ya ve lo que significa portaos viralmente. Porque si fuera su servidor que hubiera hecho eso, ¿qué es eso? Un ratón. ¡Ay! ¿Comiera yo a gritar y a brincar? No, caramba, ni viejo es. Eso significa portaos viralmente. Se acostumbra que el varón tiene que portarse de cierta manera. ¿Cierto o no? Afrentar lo que es el peligro. Y entonces, esa es la exhortación que Pablo le está dando aquí a los hermanos. Comportaos como hombres cuando hay gran peligro necesario que usted se comporte de cierta manera. Entonces vemos que hay varios puntos de vista cuando uno ve el contexto, porque el contexto no es dado solamente a los hombres, a los varones, sino a toda la congregación, a las hermanas incluidas. Que hay tiempos cuando hasta las hermanas tienen que portarse de esta manera, un valor como el hombre lo tiene, usted también lo debe tener en estas áreas. Entonces, vemos el contexto de estas dos palabras. Y luego, por segundo, vea los imperativos, son 5, pero tratar los 4 que se encuentran en el versículo 13. Noten, dice, comienza con el imperativo estar alertas. Es ser velad, dice la Reina Valera. Una palabra muy común, esta palabra muy común, se usa más de 22 veces en el Nuevo Testamento. Y se refiere que el cristiano que debe estar despierto, alerto, especialmente en aspectos espirituales. Tiene que estar totalmente alerta, porque sí, nos sucede que en vez en cuando vamos a estar medio cómodos, como dicen en inglés, medio dormidos, sino alertos. Y significa, entonces incluye que uno vele sobre los enemigos, los peligros que nos afrentan. Y especialmente se usa en velar tocante la segunda venida del Señor Jesucristo. Esperando, ¿cierto o no? Esperando que Él venga. Cuando Él venga, vamos a estar listos para eso. Entonces, velar. La segunda palabra, el segundo imperativo, permanecer firmes en la fe o estar firmes en la fe. Como hablamos tocante los puntos de vista, la fe se puede tomar de dos maneras. La fe como creer, el acto de creer, el proceso de creer, estar firmes por creer, es decir, no pierdas la confianza en Dios, sino seas constante en tu fe, como se usa la palabra fiel en el libro de los Hebreos, por ejemplo. Se usa en Hebreos en la acción de fe. O
La palabra la fe puede significar la doctrina, el evangelio. El uso del artículo la fe más o menos le da valor a este punto de vista, que hablamos de la fe, la doctrina. Y se usa la fe como se usa en el libro de Judas 3, la fe entregada a la iglesia, la doctrina entregada por Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3, 4 y 5. Entonces, firmes en el contenido de la doctrina. Y luego la palabra portaos varonilmente significa también de hacer un hombre de uno, que uno ahora sea hombre, actual como hombre, que comporte como el rol de un hombre. Ser valiente significa esta palabra, ser valiente, otra manera de decir ser valiente, o ser maduro, en contraste como ser niño. Entonces actúa como una persona ya madura. Se espera que niños traten de una manera, usted no, usted es adulto, comporte de esa manera. Y luego la palabra ser fuertes, esforzaos. Y la palabra esforzaos quizás le pega más cerca a la palabra griega aquí. Ser fuertes, dice mi texto, la Biblia de las Américas, pero la versión es esforzarse, que en el griego es una palabra también, una palabra esforzarse. Y significa entonces que uno adopte las fuerzas por dentro, que sea fuerte de espíritu, no de cuerpo, no sea fuerte por fuera, sino ser fuerte por dentro. Adoptando, por ejemplo, la exhortación de Efesios 6:10, que seamos fuertes, y pongámonos toda la armadura de Dios. O 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, hijo mío, sed fuertes en la gracia. La raíz de esta palabra es muy importante, porque la raíz de esta palabra de gratas significa de un poder superior. Ser fuerte, esfuérzate, un poder superior, es decir, tomar la maestría, conquistar, estar arriba. En inglés, be at your game, como dicen, estar a lo máximo, la maestría. Y esta palabra otra vez, nomás se usa una sola vez en el Nuevo Testamento. En Efesios 3, versículo 14, se usa ahí el verbo. Esta palabra, la raíz de esta palabra, se usa más con Dios y no con nosotros, hablando del poder de Dios, que es un poder superior, Él lo tiene. Y nos enfoca a nosotros entonces de ser fuertes, esforzados, y más esforzados en el poder que Dios nos da, no de sí mismo, sino que el poder que Dios nos da. Ahora, ve usted en este versículo 13, estar alerta, permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente, ser fuertes. Las dos palabras que portaos varonilmente y ser fuertes no son palabras nuevas para el apóstol Pablo, aunque no se acostumbra a usar esta palabra en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento estas palabras se unen y se usan varias veces. Vaya a Salmo, vamos al Salmo 31, por ejemplo. Salmo 31, es posible que cuando Pablo escribió este texto estaba pensando de Salmo 31. Versículo 24, que dice, esforzaos y aliéntese vuestro corazón, todos vosotros que esperáis en el Señor. Ahí se encuentra el uso de las dos palabras, portaos varonilmente y esforzaos. La palabra portaos
originalmente se traduce ser valiente en el Antiguo Testamento. Se usa varias veces. Y se usan en combinación con la palabra esforzados. Forzados. Esas dos se usan juntas porque en la combinación entonces da un énfasis a ser valientes y ser fuertes, que es de suma importancia en la vida cristiana. Vamos entonces por un momento a un repaso en el Antiguo Testamento, donde se usa esta combinación de portados virulmente y también ser fuertes. Hay varias ocasiones, no tenemos tiempo de ir a cada lugar, pero para ver donde se usa en estas ocasiones, hay una traducción del Antiguo Testamento al griego, y esta palabra, andrícese, es la palabra que usan cuando traducen el hebreo al griego. El hebreo de portarse como varón, esa palabra, o de ser valiente, la palabra hebrea, la traducen de portarse como varón. Andrícese es la palabra que usan, y la usan en varias ocasiones. Por ejemplo, se usa en la exhortación que Josué a dirigir el pueblo a la tierra prometida, como José fue el sucesor de Moisés, tomó el lugar de Moisés. Y en Deuteronomio 31, 1 al 8, Dios está exhortando a Moisés y a Josué también al mismo tiempo, diciéndole a José y al pueblo que él iba a ser el cual iba a llevar al pueblo a la tierra prometida, no Moisés. Y luego en Josué capítulo 1, Dios repite esa exhortación a Josué en capítulo 1, versículo 1 al 9. Y también se encuentra, por ejemplo, en Josué 10, 25, cuando Josué le da una exhortación al ejército contra los amoritas, cuando estaban peleando, conquistando las naciones. Y los amoritas se enfrentaron y les dijo, mira, ser fuertes y valientes, porque el Señor les va a dar toda la tierra. Y ahí entonces se usa esta palabra. También, por ejemplo, se usa cuando David exhortó a Salomón. Salomón fue al cual Dios escogió para edificar el gran templo de Dios. David, él estableció su hogar, su casa, pero el templo se lo provió Dios. Dice, no, tú derramaste sangre. Va a ser el privilegio de tu hijo Salomón. Él va a edificar el templo. En Crónicas, 1 de Crónicas 22, anote esa fecha, ese texto. Allí la primera exhortación que David le dio a Salomón, ahí dándole el plan del templo, y termina diciéndole ser firme y ser valiente. Lo repite otra vez a concluir su vida. En 1 Crónicas 28 repite la misma exhortación, otra vez diciéndole arriba de todo ser firme y valiente. También cuando Joab hablando con el ejército contra los arameos, también le dice a ellos, mira, vamos a conquistar esos arameos, ser firmes y valientes. Ezequías, cuando los asirios rodearon a Jerusalén y estaban para conquistar la nación, y Ezequías exhortó al pueblo de resistir a los asirios. Imagínense de eso, este pueblito de resistir a esta gran cantidad de soldados. Y al terminar les dice, mira, ser valientes, ser fuertes y ser valientes. Se repite eso. Y no en Daniel capítulo 10, después que el ángel vino y le tocó, porque Daniel estaba totalmente desanimado, sin fuerza. Le tocó, le dijo, mira, esfuérzate,
aliéntate. Y luego el salmista, como leímos en Salmo 31, 24, se repite en 27, capítulo 27, Salmo 27, versículo 14, la innumerable ocasiones cuando el Antiguo Testamento usa esta palabra andrícese y la usa vez tras vez tras vez en decir ser valiente, esfuérzate y ser valiente. Vamos a Josué, capítulo 1, vamos a Josué, más al enfoque de una ilustración del libro de Josué, la importancia de portaos, vivir anualmente. Queremos ver en Josué capítulo 1 la importancia de estas dos palabras, dos imperativos, de portaos como varón maduro y también ser fuerte. Lo usa aquí Dios hablando a Josué en esa exhortación, la repite vez tras vez. Versículo 6, noten versículo 6, sé fuerte y valiente. Versículo 7, solamente sé fuerte y ¿qué? Y muy valiente. Y luego versículo 9, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y ¿qué? Valiente. Tres veces usa esta exhortación. Queremos nomás dar, por ejemplo, aquí este ejemplo, porque realmente es para nosotros como cristianos, hombres cristianos, vamos a ver, es un patrón. En inglés es un template. Lo que Dios exhorta aquí a Josué, también exhorta a los cristianos, a los hombres cristianos, vamos a ver en unos momentos, en cumplir el rol que Dios tiene para ellos, para nosotros hermanos. La exhortación que Dios le da a Josué es la misma exhortación que Dios le da a nosotros, a cumplir nuestras responsabilidades. Por ejemplo, primeramente, Dios les habla a Josué, versículo 1 al 6, le da entonces a Josué este mandato, esta responsabilidad de ir, versículo 3, todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés, desde el desierto, desde el Líbano hasta el gran río, el río Eufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el más grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Ser fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Es decir, mira Josué, esta es tu responsabilidad. Tú vas a dirigir al pueblo. Te estoy ordenando que tú eres el hombre que vas a ayudar, vas a dirigir al pueblo a conquistar todo este terreno. Y te espero que tú vas a cumplir con eso. Es decir, es una responsabilidad. Entonces, Josué, ese es su trabajo. Ser fuerte y ¿qué? Y valiente. Se requiere que seamos valientes para cumplir con nuestra responsabilidad. No hay otra opción. Cuando Dios ordena, uno tiene que obedecer. No hay opción, sino la opción es desobedecer. Y eso no agrada a nuestro Dios. Y noten entonces que con eso le habla. Ahora, en versículo 9, vemos, no te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes. Es decir, hay que rechazar el temor y el desmayo que viene, porque es parte
del ser humano. Y versículo 9 es un mandato. El mandato no es lo que te he mandado. La versión Reina Valera quizás nos da dice, esto te mando, que tú seas fuerte, es algo que Dios requiere de nosotros. Que seamos valientes, que nos portemos viralmente, es algo que espera de Josué. Mira, Josué, no quiero que tú te acobardes, no quiero que tú tengas temor, que tú rehuses este cargo que te doy. Te ordeno que seas firme y valiente. Entonces, para nosotros es lo mismo. Vamos a ver que es lo mismo. Cuando Dios ordena el rol del hombre, espera que uno se esfuerce, que sea fuerte y que sea también valiente. No existe el valor sin que tengamos temor. Si no hay temor, no podemos ser valientes. Hay personas que dicen, no, pues yo nunca tengo miedo de nadie, o de nada. Uno de los, eres mentiroso o estás loco. No tienes, porque todo ser humano tiene temor, ¿cierto o no? Y el valor viene en conquistar ese temor. Si no lo conquistamos, no tenemos valor. Si no lo conquistamos, no somos valientes. Entonces nos ordena que en vez de darnos de vencer, vencemos el temor. Entonces se lo dice a Josué. Versículo 7 le dice, mira, dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás ¿qué? ¿Tendrás qué? Tendrás éxito. Es decir, entonces el éxito viene en guardar la palabra de Dios, de obedecer lo que Dios ha ordenado. Entonces comienza diciendo, mírate, ser fuerte y añade muy valiente, muy valiente. Es decir, cumplir con la palabra de Dios. Hermanos, el problema hoy que tenemos en las iglesias, en las familias, esto cuando hablamos del rol del varón, del rol del hombre, del padre, del esposo, lo tomamos como si no es una sugerencia. Es una sugerencia, algo que es una imposición de una regla del pastor o de por allá. Y no es así. El rol viene declarado por la palabra de Dios. No importa sea para la esposa o para el esposo, a los padres, a los hijos, es la palabra de Dios. Y por eso dice, es importante notar eso. La palabra va a ser tu guía para tener éxito. Por eso un requisito es que la observas cuidadosamente, que la hagas personal, que tú la medites, que esté en tus labios, que tú la estés pensando, que sea tuya. Y hasta que uno como varón cristiano tome estas palabras de Dios, las responsabilidades que Dios nos ha dado, las tomamos seriamente, personalmente, y las obedecemos completamente, no desviándonos a la izquierda ni a la derecha. Entonces vamos a tener éxito. El éxito viene en obedecer. Por eso le añade ser fuerte y valiente. Y nota en versículo 9, dice también, esto viene en confiar en Dios. Confiar en Dios. No te he ordenado yo. Sé fuerte, valiente, Josué. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Esa es la promesa. Mira, Josué, tú vas a tener éxito porque yo voy a estar contigo. Tú, Josué, vas a tener éxito. Tú estabas con Moisés
40 años te pasaste tú allí cuidando a Moisés y tú ves que yo estuve con él 40 años. Como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Y esa es mi promesa. Y con eso Josué pudo entonces obedecer y ser fuerte y valiente, reconociendo que Dios está con él. Dios está con él. Vaya, por ejemplo, segunda de Corintios, de Crónicas, segunda de Crónicas 32. Segunda de Crónicas 32. Ezequías está resistiendo a los asirios. Y noten lo que dice aquí en el capítulo 32, versículos 7 y 8. Sed firmes y valientes, no temáis ni os acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. El pueblo confió en las palabras de Ezequías. Esa es la promesa que tenemos para el varón. Ahora, hermanos, reconocer que usted lea el Nuevo Testamento y el varón tiene estos roles. El varón cristiano tiene este rol. El rol de ser varón cristiano. Un varón cristiano en la iglesia. En la iglesia. Es cristiano en la iglesia. No puede ser cristiano fuera de la iglesia. Es cristiano en la iglesia. Es un hombre de Dios. Ser hombre de Dios es para todo hombre. Allá en vez en cuando dice, mira, Pastor Montoya, tú eres pastor. Tú tienes que vivir de acuerdo con esta palabra, porque tú eres pastor. ¿Y tú, loco, qué eres tú? ¿Y tú qué eres, chango? ¿Qué eres tú, mono? No, esto de ser hombre de Dios es para todo hombre. Usted es cristiano, es lo mismo. Si es para mí, es pecado robar, también es para ti. Si es pecado para mí hurtar, también es para ti. ¿Cierto o no? Es hombre de Dios, de amar los hermanos. De amar los hermanos, de ejercer su don espiritual. Usted tiene un don espiritual, póngalo a trabajar, póngalo a ministrar. Si el que no está ministrando, está desobedeciendo al Señor. Promueve la unidad de la iglesia. Preservar la verdad. Usted tiene el derecho de preservar la doctrina, la palabra de Dios. De prepararse para ser líder. La iglesia. La familia es la institución de la iglesia. La familia es la institución de la iglesia. El liderazgo es del hombre, del varón. Prepárese a ser un líder. Y esto requiere para todos ser hombres fuertes y valientes. El hombre también es la cabeza del hogar. La cabeza del hogar. Como cabeza del hogar, él es el líder en el hogar. Líder sobre la esposa, líder sobre los hijos. Él es el cual es el líder. Por eso cuando le dice a la esposa, estés sujeto a tus esposos, se incluye, la implicación es, él es el jefe, él es el líder. Se incluye, es la implicación. Entonces para nosotros, viendo eso, que debemos ser líderes, somos los que vamos a proteger la familia. Vamos a proveer por la familia. Es decir, es el cargo del hombre que le ponga comida y un techo a su familia. Él es el instructor del lugar. Él debe de reconocer la palabra para instruir. Por eso dice a las damas en capítulo 14 de 2 Corintios, si tiene una pregunta, pregúntale a tu esposo. Ve con él, pregúntale a él. También en Efesios 6, 4 y Deuteronomio capítulo 6 son los padres que instruyen a los hijos. Como esposo. Tenemos la responsabilidad de un liderazgo piadoso, de amar a nuestras esposas, como Cristo amó a su iglesia, y como se ama a sí mismo. Cada varón se ama a sí mismo. Cada hombre se levanta y se abraza.
Ay, cómo te amo. Así se levanta. Así entonces, así abrace a su esposa. Ay, cómo te amo. Y como padre también tiene esa responsabilidad de como padre ser el líder piadoso y firme, de nutrir espiritualmente a sus hijos. La disciplina viene del padre, no de la madre, del padre, no la madre solamente, del padre también, y inicia con él, de amar a sus hijos. También tiene la responsabilidad de ser ciudadanos cristianos. Somos en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero estamos aquí. Y por eso tenemos una responsabilidad de ser testigos de Cristo a todo el mundo, de obedecer a las autoridades. Nuestras prisiones están llenos de varones, llenos de hombres, no de mujeres, de hombres, porque no obedecen la palabra. Y algunos de ellos dicen que son cristianos. Bueno, eso no lo sé. Que seamos pasibles, que seamos aquel que va a promover el bienestar del país, como dice en Jeremías. Por eso estamos aquí. Todo esto, hermanos, para el varón cristiano, es una lema tremenda. Esto es tremendo, una tarea grande, una responsabilidad grande, más cuando somos jóvenes y no tenemos experiencia. Pero lo que se aplicó a Josué también se aplica a nosotros. Tenemos esta gran responsabilidad, tenemos que ser fuertes y ¿qué? Valientes. Tenemos miedo, tenemos temor, pero tenemos que ser fuertes y valientes. Reconocemos que solamente por la palabra se va a cumplir todo, por la palabra. Hay que ser fuertes y valientes. Tenemos que reconocer que en todo esto Dios va a estar con nosotros. Va a depender en Dios. Por eso podemos ser fieles y valientes. Y hermanos, entonces los exhorto como Pablo exhortó a los corintios, también a nosotros, varones, pongámonos nuestros pantalones, ¿cierto o no? Quítese la falda, póngase los pantalones, ¿cierto o no? Y ser fuertes y ¿qué? Valientes, amén. Muchísimas gracias, hermanos.